Antes este blog llamado Secreting. Mm, Este más bien es una denuncia pública y un precedente de por si me llega a pasar algo a mí, a mi familia, a mi actual pareja Joan Gestein, a mi suegra Elizabeth Celis Méndez. Y es una denuncia en contra de José Héctor Julio Bautista Sierra, de los 8 a los 14 años, y el protagonista de campaña de difamación que me hizo el año pasado durante más de medio año. Junto a mi progenitora, mi mamá, Cándida Ofelia Gaitán Alfonso, yo empecé a hacer una denuncia en redes sociales en contra de ellos dos por actividades que ellos saben que no les conviene que salgan a la luz, pero especialmente porque mi mamá, cuando denuncié este hecho, jamás me creyó y lo que produjo fue una revictimización hasta el grado de que pues aún causaran daños en mi salud mental permanentemente, los cuales sigo trabajando en terapia. ¿Qué sucede? El año pasado, a raíz de esta denuncia, ellos me denuncian a mí por, según difamación, es decir, por decir la verdad en estos medios. Y esta persona, como teme seguramente que se dañe su buena reputación como padre, que nunca lo fue conmigo, más bien un padre, empieza a hacer toda una campaña sobre mí de que estoy mal de la cabeza, que soy loca, que soy rebelde, que soy una mentirosa. Y con esa misma historia y ese cuento se metió con primos, tías, hasta hacerme inclusive sentir a mí como la mala, peligrosa, mala villana de la historia. Pero en realidad esto también es resignificación a la niña que de entre los 8, casi que cuando muere mi papá, que de hecho no sabía que su muerte fue realmente un homicidio, lo supe después de mis veintitantos años que ellos tuvieron el coraje de decírmelo y de yo tener que empezar a abrir una carpeta ante el RUC como víctima y donde no se me restituyó aún nada. Mm, Me entero pues realmente cómo sucedieron las cosas con mi papá, un hombre honorable, un hombre que para mí fue y sigue siendo mi inspiración. Y paso yo a tener en casa una figura que me quiso imponer muchas veces mi progenitora a verla como un papá, cuando realmente lo que hizo fue dañar mi autoestima, dañar mi seguridad como niña, como mujer, muchas veces. Y bueno, esto hoy lo hablo públicamente porque quiero que se visibilice mi historia, y no solo mi historia, sino la de muchas más niñas y mujeres que no hemos podido hablar abiertamente de esta verdad porque inclusive nuestras propias casas o nuestras familias no eran un lugar seguro o un lugar donde podíamos denunciar o comentarlo con alguien de confianza porque sencillamente se nos iba a satanizar, se nos iba a decir que estábamos mal de la cabeza, el mismo cuento que siempre hacen estos agresores cuando se les denuncia públicamente. Y bueno, pues lamentablemente esa es mi historia y también la historia de por cuál yo salí de casa. Algunos de mis familiares saben que yo estuve hospitalizada. Yo tuve una hospitalización a raíz precisamente de que cuando comenté esto a mi progenitora, ella no me creyó y cara a cara me hace hablar con mi agresor. Y él lo desmiente todo, lo tuerce todo, lo tergiversa todo y justo a partir de ese momento viene mi primera crisis, es decir, casi a los 3 días, casi como que a la media semana, me sacan de casa, me llevan a vivir con unos tíos a mi pueblo natal, Monterrey Casanare. En este entonces yo era muy creyente de Dios, buscaba precisamente ese refugio para hallar justicia, para encontrar a alguien en el camino que me creyera, que me acompañara, que me abrazara, pero no lo iba a encontrar.
cerca de 3 hasta 4 personas de la familia de sangre de esta persona me preguntaron. Nunca pude ser completamente sincera porque no eran personas con las que yo iba a poder abrirme o iba a poder sentir que era un refugio o un lugar seguro. Así que, bueno, tuve que callar muchos años esta verdad, tuve que tragármela, pero pues hoy en día soy promotora de salud mental, soy artista, emprendedora, soy parte de la comunidad LGBT, situación por la cual también me discriminaron, no solo a mí, sino a mi actual pareja, que también conocí en el ámbito cristiano. Sobrevivimos a lo que fue terapias de conversión por parte de personas muy religiosas, inclusive una de ellas, que creo que no vale hacer la pena mención, pero fue una de las personas que también me hostigó el año pasado, mi ex líder de la Iglesia Cristiana Tiempo Refrigerio, se llama Geraldine Natalia Beltrán Gio. Con ella nunca me pude abrir por completo, algunas cosas se las comentaba, pero la religión tiene este estigma de como que no puedes sentir mucha ira o mucha alegría o mucha tristeza porque ya el diablo haciendo de las suyas, o tú ya tienes un pecado o tú estás mal, o sea, siempre va a ser el problema tú o tu fe no está lo suficientemente alineada. Y pues he tenido acompañamiento de personas y de mujeres berracas que también me han ayudado a levantar la voz y agradezco a ellas públicamente también por la suma de sus esfuerzos para visibilizar no solo mi historia, sino la de muchas personas y mujeres más que hemos atravesado por abuso. Esto, vuelvo y lo repito, no es fácil de compartir para mí, porque para mí en el trayecto fue muy difícil encontrar un lugar seguro, inclusive pues de mi propia progenitora, que es algo que me cuesta aún mucho como entender. Con ella, inclusive con mi medio hermana, el año pasado tuve que decirles de una forma muy dura mis sentires y mi postura al respecto, porque me parece muy triste que ellas sigan la narrativa que esta persona, José Héctor Julio Bautista Sierra, alimentó por muchos años en ellas. Cuando mi niña interior, la niña que fui de los 8 a los 14 años, sabe lo que era diariamente tener que ir al refrigerador por algo que esta persona usaba antes de ejercer esta violencia y cometer lo que hacía. Entonces, muchas cosas de ahí pues vienen mal porque son muchas cosas en las que yo traté de encajar para pertenecer a una familia donde nunca se me iba a valorar, nunca se me iba a creer, nunca se me iba a apoyar. Y les invito a hacer más conciencia sobre esto, porque creo que es algo que pues a veces no se habla. De hecho, creo que en este video voy a tener que omitir parte de mi audio para colocar las palabras aquí y que no me dañen el video o me lo quiten. Y pues invitarles una vez más a que reflexionen, a que cuiden a sus niñas, a sus niños en casa. Por favor, si ustedes ven, como yo muchas veces lo manifesté, inclusive a mi progenitora, no me gusta posar con ese tipo en las fotos, no me gusta compartir tiempo con esa persona a solas en casa, no me agrada. Por favor, entiendan, escuchen a sus niños, a sus niñas, porque el abuso marca y marca de por vida, marca en tu autoestima, en tu seguridad como mujer, pero cuando decides tomar la fuerza, la valentía. Y bueno, a raíz de estas situaciones que les estoy comentando, es que el año pasado tuve que abrir 6 carpetas, es decir, 6 denuncias, en contra de estas personas que han estado levantando esta narrativa
hablando mal de mi salud mental, de mi persona, inclusive hasta de mi trabajo, de cosas que ellos ni siquiera pues se han esforzado o han sumado esfuerzos o han apoyado, simplemente criticando. Vengo yo identificando también que es el abuso de una madre narcisista y pues también me da mucha tristeza porque entiendo ahora por qué mi hermana y yo nunca tuvimos una buena relación, quien también me difamó y se atrevió a hacer inclusive un video en las redes sociales, difamándome y siguiendo todo este hilo, pero no mencionando el hecho de que yo estaba denunciando a su papá por lo que yo viví, por lo que me hicieron vivir, por lo que me hicieron callar y por lo que ante el mundo ellos querían aparentar diciendo que eran una familia o que éramos una familia, porque realmente nunca fue así. Y bueno, cuando ellos me denunciaron, la carpeta que ellos levantaron en contra mío se cerró precisamente por falta de pruebas. Yo reuní más de 70 pruebas, eh, porque inclusive de mi ingreso aquí ahora donde estoy, porque yo cuando digo que huí de casa es porque huí del país, es decir, huí de Colombia para ahora donde estoy, en México, y tengo que pues hacer una entrevista para entrar y ahí menciono también parte de esta historia que ahora, hasta ahora después de tantos años, pues me atrevo a compartírselas. Eh, y bueno, pues la situación en ese momento era muy difícil porque mi medio hermana también se prestó. Muchas veces, en más de una ocasión, me dijo que mi mamá tenía toda la intención de colocarme en una clínica psiquiátrica de por vida, es decir, interdicta, y prácticamente como que darme al abandono. Tengo capturas de pantalla de esas conversaciones. Mm, eh, Voy a tratar de colocar acá algunas. Y pues a la persona que me creyó, que me apoyó, que me auxilió, que fue refugio, que fue lugar seguro, quien es ahora mi pareja, a ella la empezaron a hostigar, a amenazar, a decir palabras muy feas. Ella está hoy en día conmigo y ella pues ha sido también mi baluarte en este proceso. Así que pues qué importante es que nos crean a las víctimas, a las sobrevivientes de este tipo de cosas que no nos debería pasar a ninguna de nosotras. En ese momento en Colombia, pues la hostigación, las amenazas, el daño moral, inclusive el daño económico a mi persona, porque mi progenitora y terceros eh, hicieron un fraude ahí con un dinero que me había dejado mi papá de herencia, inclusive 7 años de ahorro que yo había tenido en el Fondo Nacional del Ahorro, de trabajo limpio, porque mis manos siempre han sido limpias y de trabajo digno. Eh, pues se desaparecieron de la noche a la mañana con la excusa de que yo estaba muy mal de la cabeza, que yo no iba a tener según como el criterio para poder manejar finanzas, o sea, terrible. Y con esto pues quiero resignificar también la narrativa que se ha levantado en contra de mí, sin mí, y colocar más bien mi voz y pedirles a ustedes, por favor, que compartan, que escuchemos más a las infancias, que tengamos más esa mirada sensible de cómo están reaccionando las infancias cuando están con un adulto mayor, con su padrastro, con su abuelo, con su tío, con inclusive con el hermano mayor, porque estas atrocidades se replican muchas veces es desde casa y a las personas se nos reprime, se nos revictimiza, se nos silencia, se nos obliga a aparentar. Y pues en este espacio que ahora se resignifique también haciendo historia, que también se convierte en una lucha por los derechos de las mujeres, de las personas que hemos sobrevivido a estas atrocidades, de las personas que somos migrantes, que somos refugiadas porque nadie sale de su tierra sin ninguna razón, de la comunidad LGBT, porque yo creo que el amar no debería tener estereotipos, no debería tener etiquetas, sino simplemente amor es amor, como ya lo he mencionado en otros videos. Y no les digo
esto ha sido fácil para mí, de hecho creo que ha sido lo más difícil de trabajar estos años y más la mitad del último año, el 2025, que fue cuando recibí toda esta cantidad de revictimización de estas personas que mencioné en este video. Principalmente José Héctor Julio Bautista Sierra, a mi progenitora, Cándida Ofelia Gaitán Alfonso, a mi medio hermana por difamación, por seguir el hilo de esta narrativa, a Jamie Paola Bautista Gaitán, y desafortunadamente a la que se presentó como una amiga o líder de la iglesia cristiana, quien apoyé en numerosas ocasiones, a Geraldine Natalia Beltrán. Espero que este espacio quizá pueda ser más contenido para ustedes, ya no enfocado en la Biblia o en buscar a Dios como un refugio, sino más bien un espacio de liberación, un espacio donde podamos compartir muchas cosas. Por ahí les comparto mis escritos, cosas que escribo también en mi diario, que siento yo que la escritura también ha sido un refugio para mí desde hace muchos años y espero que pues sigan apoyándome. Muchas gracias a los que están desde Secreting y por esta nueva etapa. Los quiero.